Bueno, ahora sí, analicé un poco el video, me decían que no se escuchaba muy bien, creo que entrecortado, pero bueno, vamos a ver. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un elemento de protección. ¿Me confirma si me escuchan a mí? ¿Sí se escucha? Sí, ingeniero, Afirmativo. sí se escucha. Ya, pues, déjenme ponerle. Ya en la explicación, bueno, hablaba de este elemento de protección térmico, que justamente es para proteger principalmente los devanados del motor contra fallas de sobrecargas, sobrecalentamientos en los devanados o de fase, ¿sí? Es decir, cuando existen una diferencia de intensidades, una variación en las intensidades que ingresan a cada una de las fases, ¿sí? Sabemos que la intensidad nominal que está marcada en la placa del motor ingresa el mismo valor en cada una de las fases. Por ejemplo, si en una ingresa 10 amperios, en la otra también van a ingresar 10 amperios, ¿sí? Pero muchas veces, por diferentes motivos, existe el problema de fase y el valor de la intensidad es menor, ¿no? Entonces, este elemento de protección va a evitar esto de aquí y que el motor se llegase a dañar. Entre las partes principales que tenemos de este elemento son los contactos auxiliares, ¿sí? Un tipo NC y un tipo NA. Eso es lo que le decía antes de la numeración. Siempre el tipo NC va a tener la misma numeración, 95-96, y el tipo NA va a ser 97-98. Solamente va a tener dos, un NC y un NA. Cada motor debe poseer su propia protección térmica, ya que los valores de intensidad nominales son diferentes, ¿sí? Estos dos contactos auxiliares, NC y NA, van a ir siempre en la parte de mando, ¿no? ¿Sí? Y en la parte de fuerza, no se pueden llamar contactos principales, tienen terminales, entradas y salidas. Como decía en el video, los terminales de entrada van conectados a los contactos principales, siempre de esa manera, y los terminales de salida van al motor, ¿no? Como él apreció la imagen, ubicó los dos elementos, no, van de esta forma, si se dan cuenta. Se acoplan entre sí, ¿sí? Entonces, eh, los contactos principales de la salida van acopladas a las entradas del térmico y las salidas del térmico van acopladas al motor, ¿no? Es un conjunto. Existe otro elemento que también protege el motor contra sobrecarga, que se llama el guardamotor, pero es un elemento diferente, ¿sí? Y tiene ciertas ventajas y desventajas. Entre una de las ventajas que tiene el guardamotor es que no necesita contactos principales para actuar, a diferencia del térmico que sí necesita. También indicó las partes por ejemplo, existe un botón de test que era para simular una falla, ¿sí? Es decir, cuando se presiona este botón es justamente para verificar el funcionamiento de la protección, ¿no? Se lo presione automáticamente en 95-96 cambia de posición y en 97-98 cambia de posición. También existe una perilla en la parte frontal que es justamente para ajustar al valor que indica la intensidad nominal. Si el motor me indica que mi motor consume o circula por mi motor 20 amperios, hay que ajustar a ese valor, ¿sí? Ni mayor o menor porque no va a actuar de buena manera. También tiene un botón aquí de reset para activarlo o desactivarlo, donde tiene dos opciones, ¿no? Tiene una opción automática y una opción manual. Lo aconsejable cuando se hace un trabajo con los motores es que esté ubicada
en la parte manual, no en la letra H. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando existe un problema en el motor y actúa mi protección térmica, si está en la opción automática, va a detener mi motor, pero automáticamente se vuelve a activar y va a funcionar. Entonces, no permita a la persona que está operando o verificando el problema en el motor solucionar la falla. En cambio, en manual me da el tiempo de yo verificar la falla para poder solucionar. Y un botón stop que solamente me permite cambiar la posición de primero 95 y 96, ¿no? Entonces no se olvide, siempre colocarlo en la función manual y colocar la perilla de ajuste en base a la intensidad nominal que circula por mi motor. Esta protección es muy importante conocerla y que se maneje mucho. Cada elemento, cada motor debe poseer su propio, primero por su propio disyuntor, ¿no? Su propio disyuntor y su propio térmico. No se olviden que cada elemento cumple una función diferente. En el caso del diferencial, que no lo hemos colocado, pero lo podemos hacer, protege a la persona. En el caso del termomagnético, protege el cableado contra falla de cortocircuito, sobrecarga. Y este elemento térmico protege el bobinado del motor. Entonces, todo se complementa. Es un sistema de protección integral, ¿no? Entonces, aquí está lo que él explicó, yo también acabo de explicar, ¿no? Aquí están los terminales, donde van conectadas las entradas y salidas de vía, ¿no? Salidas al motor y entradas a los contactos principales. Y también, bueno, hizo la explicación físico, cómo se vería, ¿sí? Con luces de señalización, ¿no? Una luz me indica el encendido, una luz me indica el apagado, una luz me indica también cuando existe una sobrecarga. Entonces, yo viendo aquí, lo que siempre digo, yo viendo en el tablero, viendo las luces, yo sé en qué condiciones está mi motor, ¿no? Si tiene alguna falla o está funcionando de forma normal, ¿no? Sí, y también hace el ajuste debido para que trabaje en forma automática. Y en la parte de simulación, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos un tiempo. Vamos a pasar a la parte de simulación. Déjenme en un momento, tenía abierto por aquí. Eh, ya. En la parte de simulación es la misma simbología, ¿no? Voy a tener contactos auxiliares del térmico y voy a tener los bornes de entrada y salida de este elemento térmico. Los principales, estos están aquí. Bueno, aquí está, este es el, bueno, el que decimos lo en inglés. Accionamiento, ¿no? Aquí en accionamiento, aquí en lo último están los térmicos, ¿no? Sí, los auxiliares, así como tengo NCNA, NCNA y NCI con un común, también tengo los térmicos, ¿no? Y pueden verificar que la numeración es la que estaba en la parte del diagrama. La letra que se le designa al térmico, ya vimos que anteriormente al disyuntor se le designa letra Q, al térmico se le designa la letra F. Si tengo más de uno, F1, F2 y va subiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos van a ser F, dice menos F. Este también va a ser F. ¿Sí? Y estos van a ser también F. Y estos van a estar en la parte de mando. Siempre va a tener en par. Puedo tenerlos de esta forma, independiente. Puedo tenerlo en conjunto o puedo tenerlo con uno en común, ¿sí? Si se dan cuenta aquí dice 95, 96, 98.
voy a ocupar los dos primeros para ver cómo actúan, ¿no? Y en el caso de la parte de mando, los terminales son los que están aquí, en donde dice automáticos magnetotérmicos, aquí. ¿Sí? Estos no son auxiliares, son bornes terminales y van en la parte de fuerza, ¿no? Entonces, cuando detecta un sobrecalentamiento, una sobrecarga, automáticamente estas láminas bimetálicas que se van a doblar y van a hacer que sus contactos auxiliares también cambien de sentido, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo funciona. Voy a solamente los dos primeros y cómo actúa. Entonces, voy a colocarle aquí letra F y voy a conectar un motor para este sistema, ¿no? Entonces, sería la fuente de alimentación, serían los contactos principales. Y de la salida de los contactos principales va al térmico y del térmico va conectado directamente al motor. ¿Qué me falta? No, me olvidé, me falta el disyuntor. Y siempre hay que colocar el disyuntor. Accionamiento. Ya. Voy a conectar. Y este sería Q. Y como sé que voy a tener un termomagnético también en la parte de mando, también hay que colocarle, en este caso, bueno, colocarle Q, ya le coloqué acá Q. Conecto, sería esta es la secuencia, como irían conectados, a este sería KM1, voy a hacer mi primer motor. Y a la salida del térmico va el motor conectado. Ya también voy a colocar una protección acá. Para y conecto. Ya se me pasó, pero bueno. Entonces ahí está mi parte de mano. Si se dan cuenta, las protecciones están antes del motor, ¿sí? Siempre va a estar de esta manera para cortar todo lo que esté antes de él, ¿no? Y si fuese la parte de mando, vamos a ver cómo trabaja. ¿Sí? Una fase y un neutro. Fase. Y tengo un neutro. Ay, te quieres meter. ¿Y ahora? Y tengo el neutro. Voy a colocar primero mi protección, mi protección termomagnética. ¿Sí? Que en este caso va a ser llamada, puedo colocarle Q1, Q2. Q, puedo colocarle Q o Q, voy a colocarle Q1. Y por ejemplo, puedo hacerlo de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un enclavamiento sencillo, ¿no? Un paro y un marcha. Colocar un paro y un marcha. Y una bobina normal. Pero está colocando los mismos, pues, ingeniero.
Tiene que ir Ah, uno, sí, sí, uno sí. abierto y uno cerrado. Sí, sí, disculpe, me equivoqué. Aquí está. Ya. Y un auxiliar. Ya. Como solamente tengo un motor, voy a utilizar el mismo enclavamiento para que trabaje el motor. Tengo estos dos elementos, ¿no? Voy a colocarles C1 y KM1 y KM1. Aún no toco los elementos que están acá. Ubico y procedo a conectar. Sí, hasta aún no he hecho nada de lo que no se ha visto. Y conecto, ¿no? Ahora voy a verificar primero el funcionamiento. Sin tomar en cuenta aún la parte térmica. Ponerle el motorcito que sea mejor en 3D. Activo, presiono y se enciende. Aún el térmico, si se dan cuenta, no está haciendo nada, ¿no? Entonces, todo va a depender de dónde yo ubique estos de aquí en la parte de mando. Aquí tengo dos. ¿Qué harías con estos dos que están aquí? Con estos dos auxiliares. Si el apagado de mi motor depende de esto de aquí. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo ubicaría o para qué serviría? ¿Quién me dice? Repita, profesor, lo que preguntó que no lo escuché bien. Ya vi el funcionamiento del motor, ¿no? Ahora quiero ver dónde ubico estos dos auxiliares, el NC y NA, o para qué me serviría. Si yo sé que depende cómo los ubique, va a permitir que mi motor se apague. Porque mire, voy a darle play de nuevo, ¿no? Aquí en el simulador, cuando yo dé dos, o sea, para simular una sobrecarga para el motor, tengo que darle aquí en los terminales del térmico dos clics izquierdos, ¿no? Y automáticamente esos auxiliares van a cambiar, miren. ¿Sí? Se dan cuenta que cuando le hago clic, automáticamente los de acá cambiaron, ¿verdad? ¿Sí? Profe, el 95 y 96 sería después del disyuntor y el 97 y 98 sería para una luz de emergencia. Ya. Me dice que 95 y 96 es para... Mire, a pesar que yo presione estos de aquí, el motor sigue activo, ¿verdad? Porque depende de estos de acá. Depende de la bobina. Entonces, como ese compañero, puedo utilizar el 95 y 96 para el paro. Por ejemplo, voy a ver si lo ubico acá abajo. ¿Sí? Voy a colocarlo acá abajo. A ver qué sucede. ¿Sí? Y este de aquí voy a conectarlo a una luz. Una luz naranja. No hay naranja. No tengo naranja aquí, amarilla. Gray. Profe, no utiliza una luz roja como sobrecarga. No, pues sería paro, para diferenciar una amarilla. Ya, entonces vamos a ver cómo actúa. A ver, Q y Q. Presiono y suelto, mi motor se enciende, ¿no? Presiono, se apagó el motor. ¿Por qué se apagó el motor? Por toda la energía en la bobina. Simuló sobrecarga. No lo escuché.
ahí está simulando la sobrecarga. Y Ya, pero, ahí está simulando una sobrecarga. ya, Entonces, pero ¿por qué? ahí está funcionando el que explicó antes, el test, Ya, pero ¿por qué se apagó el motor? el botón test. ¿Por qué se Asumiendo que apagó ya está funcionando el botón test. No. Él se Profe, cambia de posición el contacto NC y el NA. A ver, primero analicemos paso a paso, ¿no? Mi motor depende del accionamiento de todos estos elementos que están aquí, ¿no? Ya sabemos que esto de aquí es de lo de acá, ¿sí? Si esto de aquí no está activo, mi motor nunca va a funcionar. El termomagnético Ahí no lo están he actuando tocado. las protecciones, ingeniero. Mande. Le escuché entrecortado, no sé si soy yo. Bueno, ya, les decía que depende primero de los principales y también del termomagnético. Yo sé que mi termomagnético no se activa hasta que exista un cortocircuito o una sobrecarga en los cables, ¿no? Entonces va a depender de esto de aquí. Este KM1 principales, ¿de qué depende? De la alimentación de la bobina. Y si se dan cuenta, lo coloqué aquí porque cuando existe la sobrecarga, este cambia de posición. Entonces corta la alimentación de mi bobina. Mi bobina ya no, el neutro lo corta. Ya no me permite que siga alimentando mi bobina. Entonces automáticamente se va a apagar. ¿Sí? Apaga ese motor, porque aquí está abierto, aquí se abre. Mi bobina no está alimentada. Entonces, si mi bobina no está alimentada, mis principales no actúan. Y si mis principales no actúan, el motor no se va a encender. Entonces, todo es una secuencia lógica. Yo pudiera hacer también que si se apaga ese motor, actúe un motor de emergencia. ¿Qué debería hacer? Para tener un motor auxiliar que cuando se apague este por sobrecarga se encienda otro. ¿Qué debería hacer? ¿Quién me dice? Debería haber un circuito el cual se active con el 97-98. Cuando entre el 97-98, ahí se activaría otra bobina de otro motor. ¿Ya qué necesita entonces para este circuito nuevo? ¿O es en el mismo circuito? No, volver a hacer otro circuito es. Solo que el que la activaría en vez del pulsador, iría, en vez del S2, ahí iría el contacto abierto del termomagnético. O sea, el 97-98 en vez del pulsador sería. Seguro. profe, ahí donde está, lo que tiene que hacer es, como tiene el L1, tiene el F, el 97-98 tiene el L1, ahí tiene que agregar otra bobina de contacto, un KM2, y agregar acá en el lado de mando, agregar otro juego de contactores de un KM2 y agregar el otro motor. Ya, bueno, creo que lo entendí. A ver, vamos a ver. Y, claro, Una bobina normal. Sí, voy a conectarla aquí. Esta bobina va a pertenecer a otro motor que se llama motor 2, ¿no? KM2. Y tiene que realizar otro circuito de fuerza. Sí, añadirle al que ya tengo, ¿no? Para otro motor. Y procedo a conectar de esta forma. Para que esta bobina se active en el momento que cambie el primero de posición, ¿no? Va a depender de este de aquí. Y hago lo mismo que hice en el primero. Ubico otro disyuntor, lo mismo, ¿no? Otro circuito de fuerza. Si anexarle a este de aquí. Si voy a colocar otras líneas porque, bueno, el espacio no me va a dar, me toca eliminar cosas, ¿no? Pero ya está conectada a la misma línea porque es el mismo sistema. Voy a colocarlo más acá. Profe, pero ahí la línea de alimentación de ese contacto no debería venir de antes del S1,
para que pueda tener para que pueda pararlo en el momento de parar el motor. En el segundo ¿De cuál motor. me dice? ¿De este de aquí? O sea, después del S1, del pulsador de paro, de ahí debería ser la alimentación de ese contacto, del 97 y 98, no de la línea directa. Ya, usted me dice para detenerlo. Claro, para poder, claro, porque si no, ella se va de largo, pues ya. Para desconectar Claro, todo el no habría circuito. cómo Tú sí, sí, dices, sí. Sí, Lucho. sí, entiende lo que me quiere decir. Sí, pero solamente estamos analizando el funcionamiento del segundo. Ya vamos a analizar también el paro, ¿no? Sí. Entonces, vamos con el segundo motor. Sí, es una copia del primero. Principales. El térmico. Estaba eso. Ya, entonces como tengo aquí, bueno, los terminales, no, solamente voy a colocar los terminales, aún no voy a ubicar los auxiliares, este se va a llamar F1. Y falta la protección que era acá. Y conectar acá. Ya solamente vamos a ver el funcionamiento del segundo, ¿no? Colocarles, activar esto, presión y suelto. Se activa el primero, simula la sobrecarga en el primero. Y se activa el segundo. Entonces, este de aquí, el segundo va a ser auxiliar, ¿no? Cuando existe alguna falla, automáticamente, cuando existe una falla de sobrecarga, automáticamente se va a encender, ¿no? Ahora lo vamos a analizar el apagado, ¿no? Sí, porque solamente, a ver, déjame darle play de nuevo. Solamente tengo el paro para el primero, ¿no? Porque el segundo está directo. ¿Cómo debo conectarlo el segundo? Para que también depende del primero. Hay que conectarlo en el número 13 del auxiliar del Como cambio 1. decía el compañero, Ya. Se le escucha bien entrecortado a Jonathan. No sé si todos lo escuchan así. después del pulsador Así me dicen, ¿no? C1, este, Así me debe decían, ¿no? Sí, profe, conectar. sí. Ya, vamos a ver. Presiono, presiono, presiono. Presiono y suelto. Sobrecarga, se actúa el segundo.
¿Por qué no se apaga el segundo? A ver qué me dice. ¿Por qué no se apaga el segundo? A ver, en base al video. Porque no está reseteado el Claro, contacto, sigue cerrado. exacto. Claro, hay que hacerle otro análisis ahí. Va, porque mire, todavía está aquí presionado, ¿no? Tengo que resetearlo para que pueda cambiar, ¿no? Entonces no solamente va a depender del pulsador, sino del cambio este de aquí. Si yo primero tengo que resetear, como dice el compañero, para luego ya verificar y apagar el segundo y que se enciende el primero, ¿no? Entonces, esta protección es muy importante, ¿no? ¿Sí? ¿Está entendido el funcionamiento? ¿Tienen alguna duda antes de que se acabe el tiempo? ¿Preguntas? Ya, si no hay preguntas, va a haber, no una tarea, es para que lo hagan y lo hacemos acá el día de mañana en clase, no a la segunda hora, la primera es para la socialización. Quiero el mismo sistema, pero ahora el segundo motor va a estar temporizado, ¿sí? Es decir, que no se va a activar enseguida cuando se provoque la falla en el primero, sino se va a activar a los 5 segundos. El segundo se va a activar a los 5 segundos de existir en la falla en el primero. ¿Qué debo hacer para este caso? ¿Sí? Analicen, verifiquen qué elementos más se necesitan, lo hacen y mañana en la segunda hora de clase que tenemos, lo hacemos aquí, ¿sí? ¿Entendido? Sí, profesor. Ok, entonces antes que culmine el tiempo, coloquen presente su nombre y nos vemos el día de mañana. Los que ya colocaron presente se pueden desconectar.